Gaby Solé ya está con nosotros. Ella estamos haciendo es terapeuta, es coaching. Ahorita le voy a dar todo el título especialmente descrito para Gaby Solé. Pero vamos de una vez con ella. La estamos enlazando a San Francisco. Gabriela Solé, ¿cómo estás? Bien, Eddie, muy contenta de saludarte y además con perrillas en las orejas por lo que estás diciendo. En las orejas no salen perrillas. ¿Cómo van a salir pues imagínate, perrillas? En después de los lo que estás ojos. diciendo es posible. Oye, es que qué pena, ¿verdad? ¿Cómo se me fue ese comentario? Sí. El del Eso romerito. fue de pena ajena, Guarmán. Sucede, Gaby. Oye, qué difícil decirle a un chiquito, ¿qué crees? Se murió tu papá o tu mamá o un ser muy querido. Eso es verdaderamente difícil. ¿Cómo lo manejas? Pues mira, hablar de la muerte es algo que deberíamos hacer frecuentemente porque es lo único que tenemos en realidad. Sabemos que todos nos vamos a morir y sin embargo, y sobre todo los latinos, somos muy tendientes a no hablar de este tema, como haciendo que las cosas se posterguen y como que es de mala suerte, ¿no? Y jamás lo hablamos con los niños, cuando los niños lo ven como algo muy natural incluso. Cuando son pequeños, ellos están observando todo lo que sucede alrededor y pues ven pájaros muertos, ven insectos muertos, ven que de repente una mascota se puede morir. No lo comprenden, pero saben que algo diferente está pasando. Y más bien se fijan en la reacción de los adultos. Si los adultos tienen ansiedad, si están tristes, si empiezan a llorar, entonces el niño empieza a sospechar que ahí hay algo malo. Y sobre todo cuando los adultos no hablamos de un tema, el niño implica que ese tema es malo. Por eso los temas tabúes siempre van a ser la muerte, el sexo y las drogas, por ejemplo, porque son las que no hablamos jamás con los niños, ¿no? Pero el tema de la muerte es algo que se da normalmente. A veces cuando un niño llega y te dice, oye, ¿qué es la muerte? Pues es un tema que implica cosas sociológicas, psicológicas, médicas, bueno, un sinfín de temas. Y a veces el niño se siente satisfecho con que le digas, la muerte es cuando se termina la vida, y eso es todo. O también preguntarle al niño, bueno, ¿tú qué crees que sea? ¿No? Entonces dependerá mucho también de la edad de cada uno de los niños y de las circunstancias en las que se dé la muerte. Por ejemplo, no es lo mismo que se muere el abuelito a que se muera la mascota, o que haya un asesinato, o que haya un suicidio. Es peor que se muera la mascota. ¿Perdón? Es peor que se muera la mascota que el abuelito. Para algunos niños sí. No, sí, para muchos es muy sí sufrido. Lo viven como algo muy trágico. A ver, a mí me entran varias dudas, Gaby Solé, y empecemos por describir lo que es la muerte. Pues la muerte sencillamente es eso, cuando se termina de vivir. Cuando ya no hay vida, eso es la muerte. Te oigo con eco. Te estoy oyendo te estamos oyendo con eco. Es la línea. ¿Te puedo volver a marcar, Gaby, por favor? Porque sí, claro. Te estamos oyendo con eco. Gracias. En un momento están ya marcándole a Gaby Solé. Qué difícil decirle a un niño, se murió el ser más querido, tu ser más importante. ¿Ha tenido usted necesidad de explicarle la muerte a un niño? Gabriela Solé es maestra en neurociencias y coach en realización personal. Se debe explicar la muerte, eso sí estoy seguro, con un lenguaje muy sencillo. Además del dolor que trae la muerte de un ser querido, el proceso de enfrentar la pérdida. Porque a veces nosotros, los mismos adultos, Pati Violante, no sabemos, no podemos, no tenemos la capacidad de explicarnos la pérdida de un ser querido, es el por qué. Ahora imagínate explicarle a un niño que difícilmente entiende la vida, explicarle la muerte. Sí, claro, exactamente. Nosotros mismos como adultos no lo entendemos y a veces en la rutina del día a día, se nos olvida que somos vulnerables, ¿no? Parecemos olvidar esto, que la muerte está presente todos los días. Y por eso también hay especialistas que se están acercando a este tratamiento de
de la despedida, los tanatólogos, que es un área que no se le estaba dando mucha importancia y que ahora se vuelven muy, muy importantes, ¿no, Eddie? ¿Ya está Gaby Soblé en la línea? ¿Todavía no? Ah, caray. Bueno, mientras estamos enlazando, le digo que había un problema con la línea, no estaba entrando. Mira, nosotros podemos vivir el mismo un duelo, pero hemos, como adultos, vivido cerca o medio cerca la muerte de alguien. Sí, claro. Pero cuando un niño de 3, 4, 5 años no lo ha vivido, no ha vivido la muerte, ¿cómo le vas a decir a ese niño que se murió? Ahora, depende de la edad también y depende de la persona que puedan entender la muerte. Eso depende en gran medida de la edad de la persona que se murió, Pati Violante, sí, y de la edad del niño, cómo lo va a recibir, su personalidad, sus cuestiones importantes que son los que le marcan en la vida diaria, los que le marcan la forma de ser. Exacto. Y tú como adulto, ¿cómo tienes que asumir el duelo? Por sí es difícil asumir un duelo. Y ahora asumir un duelo porque tú eres un modelo a seguir para ese niño. Y hacerle, primero entender tú y después hacerle entender a él. Y cómo se tienen que ir viviendo las etapas del duelo, sería muy interesante saberlo porque, como dices tú, no hay casos únicos, depende del criterio del niño, de la edad, de la circunstancia, del tipo de despedida, porque no es lo mismo que se muera un padre, un abuelito, una mascota, que también es muy fuerte, claro, ¿no? Que lo obviamos, pero es un proceso muy fuerte. Ya está Gaby Soblé en la línea, maestra en neurociencia y coach en realización personal. Gaby Soblé, espero que ya se escuche bien la línea. Estaba yo haciendo un poquito de tiempo explicando el tema de cuando le explicas a una criatura, a un niño, la muerte. Y me estabas diciendo sobre qué es la muerte y cómo entienden los niños la muerte. Así es. Cada niño va a entender la muerte de acuerdo a su edad, sobre todo. Te vas a poder dar cuenta que los niños más pequeños piensan que la muerte es reversible, que puede ser temporal y que puede ser impersonal. Sobre todo es ese pensamiento que, por ejemplo, cuando eras muy pequeño que veías las caricaturas y se aventaba un perrito de la ventana y volvía a vivir. Ese es el pensamiento de los niños cuando están en edad preescolar. Pero ya cuando llegan a los 5 o a los 9 años se empiezan a dar cuenta que ya es definitivo y ya lo empiezan a tomar como una manera personal. O sea, ya saben que le puede pasar eso a alguien de su familia, pero todavía no entienden que ellos se pueden morir. Es hasta los 10 años más o menos y entrando a la adolescencia que el joven empieza a darse cuenta que él también puede morirse y entonces vienen las reflexiones acerca de la muerte. Y muchos de ellos incluso hacen cosas que pueden ser peligrosas, como un poco retando a la muerte, pero en el fondo es un gran temor hacia ella. ¿Cómo van a retar los niños a la muerte? ¿Se quieren morir también? ¿Quieren jugar a que se mueren igual que ese ser querido? Eso pasa cuando se es adolescente. Y cómo lo hacen es como una reacción ante algo que les provoca demasiado temor, Eddie. Por eso muchas veces se dice que el joven tiende a ser violento y tiende a no tener límites en muchas cosas que pueden poner en peligro su propia vida. Pero también depende de la personalidad y depende de lo que el niño, o bueno, con el adolescente haya aprendido acerca de los duelos que se han manejado en su casa. No es lo mismo también un niño que ha visto que el duelo se toma de una manera tranquila o que se toma de una manera madura, porque es cierto que nadie va a estar preparado para la muerte de un ser querido, pero sí se puede tomar con una forma de madurez, mucho más que una persona que se deprima o que grite o que se exalte ante la noticia de una muerte. Es que mucho depende, Gaby Soblé, qué tan trágica haya sido la muerte, ¿no? Porque cuando tú tienes a ese ser querido muy enfermo, sufriendo, pues ya con el tiempo vas entendiendo que a lo mejor va a estar mejor en otra parte que aquí. A lo mejor, quizá también cuando de repente te enteras que esa persona amaneció muerta nada más porque le falló el corazón a lo mejor o alguno de estas situaciones de vida,
pero cuando es un accidente automovilístico súper trágico, o lo matan, o se suicida, híjole, eso es dolorosísimo. Déjame ir a Noticias e Informe Vial, Gaby Soule, vuelvo contigo, maestra en neurociencias y coach en realización personal, Gabriela Soule. Volvemos, soy Eddie Warman. Déjame ir con Gaby Soule, que está en la línea, maestra en neurociencias y coach en realización personal. Gaby Soule, hablando sobre el tema, sí estás ahí, ¿verdad? Todavía en la línea. Sí, aquí estoy. Gracias. Hablando sobre el tema de cómo le explicas, cómo le hablas del tema de la muerte a los niños, efectivamente, ¿cómo le hablas del tema de la muerte al niño? ¿Cómo le explicas qué es el duelo? Si tú estás viviéndolo en un momento muy crítico, de acuerdo a cómo haya sido el incidente de la muerte. Ok, hace un momento antes del corte, Eddie, estabas hablando de que la muerte también va a estar determinada como se dio, y obviamente la reacción y el duelo en la familia va a ser diferente. Pero hay que recordar que los niños no tienen por qué saber los detalles de esa muerte. Los niños a veces requieren de muy poca información para comprenderlo. Hace un par de años le tuve que dar la noticia a 2 hermanitos que se acaba de morir su hermano de cáncer de 6 años. Y la reacción de los niños fue, se abrazaron, lloraron 3 minutos y después se pusieron a jugar. La reacción puede ser totalmente diferente a la que podríamos esperar de un adulto que ha perdido a alguien. Hay muchos niños que lloran en un momento, después se deprimen, después parece que están muy bien, y hasta que llegan a la adolescencia llega el rebote. Pero de todas maneras sí tenemos que prepararnos los adultos, incluso desde nuestra posición de duelo. Una de las cosas que es básica y que es importantísima es darnos permiso de también llorar frente a los niños. Con esto legitimizamos también su opción y su derecho a llorar. A veces pensamos que tenemos que ser el modelo del niño que es súper fuerte, que puede todo, y eso no es cierto. Hablar de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de nuestra tristeza, también apoya mucho al niño para que pueda salir del proceso de duelo. Es importante también que observemos cuándo es mejor hablar de lo que está sucediendo y no presionarlo. Otra de las cosas que por favor les recomiendo a todos los papás, eviten las metáforas de se fue al cielo, se fue con Diosito, está de viaje, etcétera, porque hay muchos niños que les da ansiedad cuando le dices, oye, vete a dormir, dicen, no hombre, mangos, yo no me voy a dormir, ¿no? O el abuelito se fue de viaje y entonces de repente vámonos de viaje. Hay que recordar que los niños entienden el lenguaje de una forma literal, sobre todo antes de los 8 años. Por eso es importante decirles las cosas sencillas, claras, con un lenguaje muy simple, y sobre todo saber qué es particularmente lo que ellos están necesitando escuchar. ¿Cómo lo vamos a saber? Preguntándoles. Si un niño te dice, por ejemplo, oye, papá, y el abuelito se murió y entonces ¿a dónde se fue? Es mejor aplicar ahí la de, bueno, ¿a dónde crees que él se haya ido? Y muchas ¿No le veces vas a decir que al cielo? ¿No le vas a decir que al cielo, o no le vas a decir que se fue en un viaje muy largo? Le vas a preguntar a dónde se fue, y es a dónde él perciba que el niño, que el abuelo se murió. Claro, se vale hacer esas preguntas, Eddie, porque a veces el niño necesita una respuesta muy sencilla y los adultos damos explicaciones demasiado complicadas. Cuando decimos alguien se fue al cielo, tal vez tu religión permita o te recomienda hacer eso. Pero habrá personas que no tienen religión, o habrá personas que no tienen creencia de vida después de la muerte. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. El sentido de realidad es muy importante para los niños, ¿no? Y siempre es a través de preguntas cómo vamos a poder canalizar y cómo vamos a poder detectar cuál es la necesidad del niño en ese momento, y sobre todo cuál es la ansiedad en el niño. Otra de las cosas que les recomiendo muchísimo, los niños a veces no saben detectar o no les saben poner el nombre a sus sentimientos. No saben que esa sensación que tienen en el pecho o en la pancita puede ser ansiedad, o puede ser tristeza, o puede ser depresión. La mejor manera para canalizarlo y para que los niños lo empiecen a identificar es a través de los dibujos. Los dibujos son sensacionales para poder empezar a procesar un duelo. El niño, a través del dibujo, empieza a expresar sus sentimientos, y una vez que lo tiene fuera lo puede canalizar más adecuadamente y lo puede platicar de una mejor manera. Entonces el dibujo es muy importante. Ahora, a ver, Gaby, espérame. Es que no termino de digerir una parte.
Cuando tú ves en la tele que se murió, por ejemplo, cuando yo era niño y vi la muerte de algún artista famoso y el drama, o vi escenas de la muerte de Pedro Infante, que no me tocó a mí, pero las volvían a pasar cada año, y su entierro y la gente llorando, o si se murió tal o cual, te queda muy, muy, muy dramático, ¿no? Cuando tuve un primo que falleció muy dramáticamente, bueno, la casa era la casa de mi familia y de mis tíos, era tremenda, ¿no? Era un llorar. ¿Cómo le vas a decir al niño? ¿Cómo lo imaginas? Si lo que va a imaginar es una angustia terrible, un dolor terrible, la muerte es dolorosísima. Me preguntas de la muerte y me acuerdo de esas imágenes y sufro de pensarla. Ok, el tema no es evitar el sufrimiento ni el dolor. El sufrimiento y el dolor siempre va a estar. El dolor tiene mucho que ver con la muerte, entonces no lo puedes negar. Lo que sí puedes hacer es ayudarle al niño a través de tus propios sentimientos y decirle, sí, cuando alguien se muere, duele, y por eso lloramos, y por eso nos sentimos tristes, y por eso nos Déjame ponemos de interrumpirte, luto. tengo que ir a Noticias e Informe Vial y volvemos, Gaby Solé. Toca una cúspide. Yo creo que te gusta y por eso lo estás defendiendo. Claro que me encanta. Gaby Me encanta. Solé, ¿tú qué opinas de Paul McCartney? Gaby, Ya se enojó por lo que se está enojó diciendo. por lo que... ¿Está Gaby Solé todavía? ¿Ya ves? Tienes Se cortó razón, la Gaby, línea. de no hablarte. Se enojó, Haces yo bien, creo. Gaby, qué bueno. Salud por eso. Muy bien, Gaby. Tienes toda la razón en molestarte. Mira, mejor hablemos, ¿cuál será, ya volviendo al tema en serio, cuál será la capacidad de un niño? ¿Cómo sabes la capacidad de un niño de entender la muerte? ¿Cómo sabrás que un niño... Porque, y sabes que lo hacemos hoy en lunes, porque los temas que Gaby Solé, maestra en neurociencia y coach en realización personal, lo que Gaby Solé trata son temas muy interesantes para los papás que tienen hijos adolescentes o hijos en vía de no sé, entrando a la pubertad. primaria, a la pubertad, ¿no? También era difícil. ¿Cómo le explicas a un niño la muerte? ¿Qué capacidad de entenderla tiene? Y podría parecer reiterativo lo que estoy diciendo, pero en serio, va de la madurez del niño. ¿Cómo el niño lo va a manejar? Depende mucho de la madurez de él y depende mucho de la madurez que la familia o como la familia lo esté tomando. Pero repito, si fue una muerte muy trágica, ¿no? Imagínate cuando se cayó el avión del señor Saba, con todo respeto comentado ahora. Qué trágico, mano. Imagínate decirle a sus hijos, a su familia, a su papá, bueno, no al papá, a los niños, a los sobrinos. Fue muy dramático. Que si sabes que de repente amaneció, ¿no? Y normalmente cuando las muertes normalmente son cuando eres niño y se muere alguien, híjole, resulta muy dramático. Así es, y aparte la muerte, que es algo inevitable, pero que todos pensamos que va a suceder fuera de nuestra realidad, a todos los demás menos a nosotros, son cosas que a los papás les toca resolver sobre la marcha. Y nadie te educa para ser papá, y además es muy importante, como que a veces quisiéramos que nos dijeran qué decir, porque va sobre el criterio o sobre el sentido común, sobre lo que vamos pensando que es lo prudente en ese momento, y qué mejor que un especialista como Gaby Solé para resolvernos esas dudas, que en realidad todos podemos dar una opinión, pero qué difícil. De verdad tenemos que tener una perspectiva o de un tanatólogo o de un especialista como Gaby, que sabes que sería muy bueno que nos preguntaran por Facebook cuáles son sus dudas para que se las hagamos llegar a Gaby, ¿no? ¿Cómo ves, Eddie? Porque es bien difícil darle el enfoque a esto. Muy, muy correcto, complicado. pero ¿sabes también qué? ¿En qué lugar se lo vas a decir? ¿Dónde lo vas? O sea, imagínate, Rodolfo Gershman, ya está aquí con nosotros, conocido periodista. Dije que no me acordaba el nombre de la revista Catadores. Ahora voy a platicar ya con Gaby Solé. Imagínate, ¿a qué lugar llevas a un niño a decirle, chin, se murió tal o cual persona? Se lo vas a decir en la casa, lo vas a llevar a pasear. A ver qué nos dice Gaby Solé. Gaby, se nos cortó la llamada, pero qué bueno que te encontramos. Muchas gracias. Y te decía yo, Gaby, ¿dónde le dices al niño, a dónde lo llevas para decirle, chiquitín, te tengo una mala noticia? ¿Cómo es la introducción? A ver, ¿a dónde lo llevas? No lo tienes que llevar a ningún lugar en especial.
en un lugar donde el niño generalmente esté cómodo, que no esté expuesto, que no esté frente a todo el mundo, obviamente, y darle la noticia lo más clara posiblemente, o sea, lo más claro que se pueda. Sin mentirle, Eddie, tú hace ratito me estabas diciendo que cómo le vas a decir a un niño que una muerte puede ser tranquilo, cómo le vas a preguntar a un niño qué es lo que piensa. Aquí lo importante no es tanto quitarle el dolor al niño. Siempre va a haber dolor con la pérdida. El ser humano siempre va a tener esta asociación de dolor con pérdida. La diferencia es que si tú acompañas a ese niño, si lo sostienes, si reconoces tus propios sentimientos de tristeza, de ansiedad, de angustia, y le permites al niño que lo reconozca en ti, diciéndole que está bien sentir eso, el proceso de duelo es mucho más diferente, es mucho más sano y es mucho más corto y permite un crecimiento emocional en el niño. Las pérdidas generalmente, a la larga, cuando están bien procesadas, permiten madurez y crecimiento. A diferencia de que si, por ejemplo, lo mandas, no sé, con los tíos cuando alguien se muere o no le dices qué está pasando, el niño generalmente se queda con mucha ansiedad porque es egocéntrico y piensa que todo lo que está sucediendo es por su culpa. Pero ¿por qué va a pensar un niño que es por su culpa? A ver, Gaby, ¿por qué va a pensar un niño que es por su culpa? No entiendo eso. Porque el niño antes de los 6 años es egocéntrico. Piensa, entre los 6 y los 7 años para abajo, piensa que todo lo que sucede es por su culpa. Por eso los especialistas les decimos a los papás cuando se van a divorciar que lo primero que le tenemos que explicar a los niños es que no es por su culpa. Los niños piensan que todo lo que sucede es por culpa de ellos, por eso es importante aclarárselos. Cuando son más grandes saben que ya no es su culpa, pero en los primeros años de vida es fundamental aclarárselos. Entonces imagínate, si no lo aclaramos en un niño que es pequeño y hay una pérdida fuerte y los papás están tristes y la familia está triste y están llorando, etcétera, inmediatamente el niño lo asume como su responsabilidad. Y entonces Gaby Solé, dirías, te voy a explicar algo, te tengo que contar que tal persona estaba enferma, que ya era grande. ¿Cómo haces la entrada? Okay. Generalmente no hay que dar tantas explicaciones. Es importante ir directo con el niño, decirle, acaba de suceder esto, acaba de morir, sabes lo que es morir, si el niño sabe, lo escuchas, platicas con él, a ver qué es lo que sabe, qué es lo que siente, cómo te sientes con eso, y tú le puedes compartir a él diciéndole, yo me siento muy triste o estoy muy desesperado, tengo una gran ansiedad porque perdí a alguien, y es normal sentir eso cuando se pierde la vida de una persona. Es normal sentirse así, pero estamos juntos y tenemos cosas que hacer juntos y tenemos el momento para ir a despedirnos de él o de ella. Fíjate, Eddie, antes en los años 40, en los 30, los niños vivían más en contacto con la muerte porque la gente se velaba en su casa, la gente no estaba tanto tiempo en el hospital, etcétera, y parecía que el proceso de duelo era mucho más fácil. Ahora vemos el duelo y la muerte la tratamos de erradicar de nuestras vidas en los hospitales, etcétera. No dejamos que un niño vaya a visitar a un paciente terminal, no dejamos que el niño vaya al funeral, no dejamos que el niño toque al muerto o vea al muerto, cuando es un proceso natural de la vida. Así es. Gaby, ¿cómo te Hay que cuidar ciertos elementos. ¿Cómo te localizamos? Muy fácil, Eddie. Me pueden mandar un correo a Gaby Soule, Gaby con Y, Soule, SOULE, @gabysoule.com. Y tú das coaching. A la gente rapidísimo. Sí. Al primer Congreso Internacional de Coaching en Realización Personal que se va a dar en el Estado de México el 7 y el 8 de diciembre. Ajá. ¿Te puedo dar un teléfono? Por favor. Es el 55 21 12 28 81. A ver, espérame. Otra vez, Gaby. 55 21 12 28 81. Ok, lo vamos a